Dios les bendiga, líderes y lideresas de células juveniles. Qué gusto poderme dirigir a ustedes una vez más a través de esta enseñanza, esperando que les sea de mucho provecho y utilidad para preparar de la mejor manera posible la enseñanza que corresponde para este sábado 11 de junio. El tema que vamos a estar abordando es vida abundante. Y el propósito de esta enseñanza es mostrar cómo el Señor está interesado en que cada uno de nosotros pueda vivir una vida plena y una vida abundante. Pero cómo podemos encontrar en el camino a personas que pueden ser un auténtico obstáculo para que nosotros podamos disfrutar de esa vida plena. De modo tal que hasta podemos llegar a tener una vida caracterizada por la desdicha, por el infortunio y por el sufrimiento. Entonces, ese es el propósito de este estudio, mostrar cómo el Señor está interesado en que tengamos vida abundante y cómo debemos de evitar a aquellas personas que hacen difícil el acceso a esa plenitud de vida que el Señor nos ofrece en su palabra. A manera de introducción y en la sección para comenzar, se nos muestra cómo eh, el Señor, este sábado vamos a estar leyendo una porción del capítulo del Evangelio de Juan, en donde el Señor Jesús se presenta como el buen pastor. Desde el Antiguo Testamento, el Señor se había venido presentando a Israel como el buen pastor, sobre todo en la época de los profetas Jeremías y Ezequiel, en el contexto de la cautividad babilónica. Entonces será desde la época de estos reconocidos profetas que el Señor empezará a presentarse a sí mismo como el pastor que cuidaba a Israel y en contraste también señalará a los líderes religiosos de Israel, estoy hablando de la época del Antiguo Testamento, como personas que maltrataban al rebaño y como Dios es ese único pastor que cuidaba con verdadero interés a su pueblo. Venido el Señor Jesús a esta tierra, Él se empezó también a presentar a sí mismo como el buen pastor. Es más, este capítulo número 10, de donde vamos a extraer un versículo que será la base para la enseñanza de este sábado, nos muestra al Señor Jesús presentándose como el buen pastor, como la puerta del redil. Y por otro lado, también se nos presentan en contraste a el ladrón o a otros personajes a quienes el Señor Jesús llama ladrones y salteadores. Los ladrones, los salteadores son, en este caso, en el Evangelio de Juan, son todos los líderes religiosos de la época del Señor Jesús y cuya influencia sobre el pueblo judío en la época de Jesús los había llevado muy lejos de vivir la vida plena que Dios deseaba que su pueblo viviera. Pero por otro lado viene el Señor Jesús y le dice a sus contemporáneos que Él es el buen pastor y que Él ha venido a ofrecer una vida plena y abundante para cada uno de ellos. Entonces, eso básicamente es la introducción, exponer cómo se muestran a los ladrones o al ladrón y por otro lado a Jesús como el buen pastor, mientras que los unos dañan al rebaño, mientras los otros le provocan sufrimiento al rebaño, Jesús se presenta como el auténtico y único dador de una vida plena y abundante. Bien, nos vamos a ir al punto número uno. El estudio de este sábado solamente tiene 2 puntos. El primero de ellos es la vida en destrucción. Pero antes de llegar a ese punto número uno, vamos a leer el pasaje bíblico que será la base para la enseñanza de este sábado. Y es un pasaje bíblico muy conocido que encontramos en el versículo 10 del capítulo 10, que dice de la manera siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Solo ese versículo será el texto base para la enseñanza de este sábado. Muy bien, el punto número 1 dice la vida en destrucción. Lo primero que debemos destacar acá es que el Señor Jesús menciona a un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Normalmente nosotros hemos entendido esa referencia como una descripción de Satanás y sus actividades. Y definitivamente Satanás hurta, mata y destruye. Pero cuando el Señor Jesús habla de ladrón, no ha venido para hurtar, matar y destruir, Jesús no se está refiriendo a Satanás. No digo que el pasaje bíblico no pueda ser utilizado para ilustrar las actividades propias de Satanás, que destruye, que roba y que mata. Pero si nosotros vamos a ser honestos en la interpretación bíblica, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús en ningún momento está pensando en Satanás. Sí, habrá otros pasajes bíblicos donde Jesús habla claramente acerca de Satanás, acerca de sus actividades como homicida, como mentiroso. Es más, denunciará a los líderes religiosos de Israel como hijos del diablo, ¿verdad? Porque querían hacer las mismas cosas que hacía el diablo, el cual era homicida y mentiroso desde el principio. Entonces Jesús en este mismo Evangelio de Juan habla en algunas oportunidades acerca de Satanás y sus características actividades. Pero este versículo número 10 en su primera parte, no está haciendo referencia a Satanás. Quizá nosotros hemos crecido oyendo este pasaje bíblico como un pasaje bíblico referido a Satanás de manera primaria. Y pues creo que los predicadores lo hemos hecho, yo mismo lo he hecho en, en- en- en algunas oportunidades o en varias oportunidades, pero siendo honesto con el texto bíblico y con su contexto, Jesús no se estaba refiriendo a Satanás. ¿A quién se estaba refiriendo entonces Jesús cuando habla de el ladrón que llega a hurtar, matar y a destruir? Se estaba refiriendo a los líderes religiosos de Israel. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Simple. Podemos leer todo el contexto del versículo, podemos leer todo el capítulo número 10 y vamos a ver esos contrastes que Jesús hace entre los líderes religiosos de su época y él mismo como el buen pastor que ha venido para dar vida plena y abundante. Entonces, eh, digamos eso para empezar, que el pasaje no se refiere a Satanás, aunque como digo, puede utilizarse para describir las actividades propias del enemigo de nuestras almas. Pero, no obstante, el Señor Jesús se está refiriendo a esos líderes religiosos que tenía Israel en aquella época, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, que en lugar de acercar al pueblo a Dios, en lugar de enseñarle al pueblo una manera sencilla, práctica, de poder acercarse a Dios y de construir una relación fuerte con Él. Este pueblo, este grupo religioso, estas personas religiosas que son descritas bajo la figura del ladrón, lo que hicieron fue apartar al pueblo de Israel de ese único Dios verdadero que estaba interesado en darles una vida plena. El mismo Señor Jesús se lo dijo a los fariseos y los saduceos. Les dijo, ustedes recorren mar, cielo y tierra para hacer un seguidor, para hacer un prosélito, pero lo terminan haciendo 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Entonces, los líderes religiosos, por sus enseñanzas y algunas de sus prácticas, habían apartado al pueblo de Dios, habían marginado al pueblo, habían discriminado al pueblo de manera tal que el pueblo había visto esa puerta cerrada que los llevaría hacia esa vida plena que Dios esperaba que ellos vivieran como pueblo del pacto. Pero la palabra ladrón puede encerrar a cualquier persona que nosotros
podemos llegar a conocer en la vida y que se convertirá en un auténtico obstáculo para que nosotros podamos vivir una vida plena en el Señor. Pudiera ser que haya algún joven inconverso que asiste a la célula y que no se entrega a Cristo porque se acuerda de sus amigos, se acuerda de aquellos jóvenes que están ejerciendo una poderosa influencia sobre él. Recordemos que en la etapa de la juventud, el tema de la aceptación del grupo es un tema muy delicado. Los jóvenes siempre van buscando la aceptación del grupo y por eso son incluso capaces de renunciar a sus propias convicciones con tal de adoptar las convicciones del grupo y que de esta manera puedan ser aceptados por el mismo. Porque eh, el grupo y su aceptación es muy importante para el joven. Entonces es posible que haya algún joven no cristiano en la célula que va, que asiste de manera recurrente, de cuando en cuando va a un culto juvenil, pero no se entrega a Cristo, no se convierte al Señor porque siempre está pensando en ese grupo, en las burlas de ese grupo, en la discriminación de la cual puede ser objeto por parte de ese grupo si se entrega a Cristo. Entonces ahí nos encontramos frente a un grupo de personas, o pudiera ser una sola persona que hace que el joven no cristiano no se entregue a Cristo. Entonces es ahí que tú como líder o lideresa juvenil deberás de decirle que deben alejarse de todos aquellos que a través de su amistad y a través de su influencia están robándonos la oportunidad de tener una vida plena. También eso le puede ocurrir al joven cristiano. El joven cristiano puede también no ser muy sabio a la hora de escoger a sus amistades íntimas y cercanas y pudiera ser que esas amistades que ha escogido lo están llevando por un camino completamente contrario a la palabra del Señor. Posiblemente fue un joven que creció en la iglesia, que aprendió en su casa los valores cristianos, pero cuando empieza a ir a la universidad, cuando empieza a trabajar, empieza a tener contacto con ciertas personas que influyen sobre su vida de manera negativa, de modo tal que eso no les permite disfrutar de la plenitud de vida que el Señor desea que vivan. Entonces, la palabra ladrón del versículo número 10 encierra a cualquier persona o a cualquier situación que dificulta nuestro acceso hacia la plenitud de vida que Jesús de Nazaret nos ofrece. Cada joven deberá identificar cuál es ese ladrón que tiene en su vida, cuál es ese obstáculo que le impide disfrutar de la plenitud de vida que el Señor le ofrece. Hay jóvenes que tienen grandes proyectos, están estudiando una carrera universitaria y han planeado un futuro formidable. Y qué bueno que haya jóvenes que piensan en el futuro, qué bueno que haya jóvenes que están diseñando, pensando ya en su propio proyecto de vida. Pero debemos ser honestos, ese proyecto de vida y esos intentos que hace para lograrlo pudieran verse afectados seriamente si no sabe escoger a las personas que le rodearán, de manera tal que esas personas de las cuales se hace rodear pueden, de una u otra forma, bloquear esos sueños y aspiraciones que el joven tiene para lograr grandes cosas en la vida y sobre todo dificultar ese acceso para disfrutar de la vida plena que Jesús ofrece. Siempre en el versículo 10, que es el único versículo de la enseñanza de este sábado, leemos la otra parte que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos encontramos entonces frente al punto número 2 que dice la vida en plenitud. El Señor Jesús dijo que Él había venido para dar una vida plena y una vida
abundante. Jesús se presenta como, como un marcado contraste con los falsos maestros de Israel, con los líderes religiosos cuyas enseñanzas y cuya praxis habían apartado a Israel de la vida plena que el Señor les ofrecía. Ahora el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, como el buen pastor, como la puerta de las ovejas. Jesús muestra la imagen de un redil, ¿verdad? De un grupo de ovejas que están cercadas y que hay solamente una puerta. Hay solamente una puerta para cruzar. Entonces el Señor Jesús decía que Él era la única puerta que daría acceso a cualquiera que creyera en Él a pastos verdes, que daría acceso a una vida plena y abundante. La única manera en que el joven puede tener la garantía de que tendrá una vida plena y abundante es cuando haga de Jesús su Señor y su Salvador. No puede haber una vida plena, una vida abundante. No se puede disfrutar la vida al máximo lejos de Jesús. Él mismo lo dijo en este Evangelio de Juan. Él dijo que él era la vid verdadera y que alejados de él nada, absolutamente nada podíamos hacer. Entonces podemos decirles sin ambajes a los jóvenes en nuestras células que la única posibilidad de triunfo, de éxito y de plenitud de vida que ellos tienen es haciendo de Jesús su Señor y su Salvador. Porque Jesús vino justamente para eso. Él mismo lo dijo, yo he venido para que tengan vida. Pero fíjense, el Señor no se queda solamente ahí, sino que dice para que la tengan en abundancia. Esa abundancia de vida el Señor Jesús la ilustra a través de muchas figuras. La ilustra a través del pan que sacia, del pan que quita el hambre, la representa a través de esa agua que satisface la sed. Hay muchas figuras que Jesús utiliza en el Evangelio según Juan para representar a través de ellas esa saciedad que experimenta el ser humano cuando viene a Cristo. El mismo Señor Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo y cualquiera que coma de este pan no tendrá nunca más hambre. Jesús decía, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero vuestros padres murieron. Pero el que coma de este pan que yo les doy, no morirá jamás, no tendrá hambre jamás. El mismo Señor Jesús le dijo a la samaritana, el mismo Señor Jesús en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de Juan, también presenta la vida que Él ofrece como agua viva, que salta para vida eterna, que llena y que satisface. Jesús le dijo a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua, refiriéndose al pozo del cual ella extraía cotidianamente agua, dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús es el único que puede llenar nuestras vidas. Es el único que puede llenar el vacío que nosotros tenemos en nuestra vida. Solamente conociendo a Jesús, solamente viviendo para Él, solamente poniendo nuestro proyecto de vida en sus manos, nosotros vamos a poder tener garantía de éxito en todo lo que nosotros hagamos y en todo lo que nosotros emprendamos. Moisés entendió eso cuando le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, entonces nosotros no caminamos. Y lo mismo deberá decirle el joven al Señor. Si tú no vas conmigo, yo no voy a avanzar. Mis proyectos los pongo en tus manos. Mi vida entera yo pongo en tus manos. Y será así, solo así, cuando el joven va a poder tener vida. Y no solamente vida, sino una vida plena y abundante. A manera de finalización y de aplicación de la enseñanza, podemos decir lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta enseñanza.
que la única manera de poder tener vida es viniendo a Jesús. Jesús mismo habló que el ser humano que no lo conoce y que no vive de acuerdo a sus enseñanzas está muerto. En el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesús habló de los que espiritualmente están muertos. Es posible que en nuestras células haya jóvenes llenos de vida, llenos de salud, jóvenes fuertes, pero no obstante, ante los ojos de Dios, están muertos, están muertos en sus pecados y en sus delitos, como escribe Pablo en una de sus epístolas. Pero tenemos una buena noticia. Eso pueden decirle ustedes a los jóvenes en sus células. Hay una buena noticia y la buena noticia es que no tenemos que morir estando muertos en pecados y delitos, que no tenemos que vivir estando muertos en pecados y delitos, sino que podemos venir a Cristo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, confesarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahí ocurrirá lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5. Pasaremos de muerte a vida y ya no iremos más a condenación. Así que ahí está ese ofrecimiento gratuito de vida plena y abundante que solamente la puede encontrar el joven viniendo a Cristo Jesús. Espero que esta enseñanza muy práctica, muy sencilla, les sea de mucha utilidad y esperamos que el Señor les respalde en la exposición de la misma esta semana. Que el Señor les bendiga.